¿Cómo entender la colonización, el crecimiento y engrandecimiento de los pueblos? Quizás como una expresión de progreso y de éxito de una sociedad, o por el contrario, una manifestación de sombras, oscuridades y tragedias de un grupo social que está al borde de un estallido y una rebelión. Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Regresamos en estas nuestras meditaciones literarias a la literatura colombiana. Y en esta ocasión lo hacemos hablando sobre una novela originalmente publicada en el año de 1962, una novela que es capital para entender el desarrollo del boom latinoamericano y una novela que fue muy representativa dentro de lo que en Colombia se conoció como el Grupo de Barranquilla. Barranquilla es una población, para aquellos que no sean colombianos que escuchan estas meditaciones, una población que se encuentra en el norte de Colombia, específicamente en su zona Caribe. Y Barranquilla fue en la década de los años 40, 50 y 60 un núcleo cultural a partir del cual o dentro del cual surgieron muchos grandes artistas y literatos que habrían de tener un impacto importante posteriormente. Quizás el más reconocido de ellos es Gabriel García Márquez, quien aquel entonces trabajaba como redactor, como periodista en un periódico de Cartagena y que en ocasiones visitaba Barranquilla. Pero en el día de hoy quiero que nos centremos en otro texto, un texto que se conoce como La Casa Grande. La Casa Grande, novela publicada originalmente en el año de 1962 y escrita por Álvaro Cepeda Zamudio, un importante autor que vivió entre los años de 1926 y 1972. Álvaro Cepeda Zamudio es un autor que el mismo García Márquez llegó a reconocer por su profunda influencia e impacto en otros miembros de esta generación del Grupo de Barranquilla, principalmente por su formación como artista en el territorio norteamericano, en los Estados Unidos. Territorio en donde él descubrió importantes autores como William Faulkner, por ejemplo, que habrían de influenciar la obra de muchos artistas de su generación y por supuesto también su propia obra. Un autor, en el caso estamos hablando aquí de Cepeda Zamudio, un autor que tuvo una influencia muy grande también por las influencias modernistas que habría de adoptar y transmitir dentro de su obra literaria. Una influencia modernista que representa o que nos evoca autores como Joyce, como Proust o como Virginia Woolf, que, insisto, habrían de tener un impacto no solamente en él, sino en otros autores de su generación. Cepeda Zamudio quizás no es un autor tan conocido como lo es Gabriel García Márquez, principalmente porque solo logró publicar dos obras antes de su prematura muerte a los 46 años de edad. Uno se trata el libro de cuentos Todos estábamos a la espera y la segunda es la obra que nos compete el día de hoy, La Casa Grande, que como ya mencioné fue publicada en el año 1962. Esta novela se enfoca o se centra específicamente en un trágico acontecimiento capital para el desarrollo de la historia colombiana, un momento muy trágico que ocurrió en el año de 1928, específicamente en diciembre de 1928, que fue la masacre de las bananeras. Para aquellos que no conozcan esta historia, la explicaré brevemente. En lo que hoy conocemos como el norte de Colombia, el Caribe colombiano, existió durante muchos años un monopolio, una empresa extranjera, una empresa que se llamaba la United Fruit Company, una compañía de origen norteamericano que tenía sedes en distintos territorios de Latinoamérica y que con la colaboración de importantes élites del Caribe colombiano habían logrado establecer un muy rico y poderoso emporio que en particular en el caso que nos compete estaba centrado alrededor del cultivo del banano. El banano que era un muy importante producto de exportación en ese momento. La United Fruit Company había llegado a Colombia, como ya señalé hace un instante, con la colaboración o con el apoyo de distintos grupos de las élites de ciudades del Caribe, como Santa Marta, como Cartagena y como la misma Barranquilla,
que habían pedido la llegada o habían apoyado la llegada de este grupo para así permitir un avance industrial, un proceso de industrialización dentro de este territorio. Esto se había debido a que las mismas élites locales eran conscientes de que para lograr ese salto industrial era indispensable la llegada de un poderoso capital extranjero. Ninguna de estas élites tenía el músculo financiero suficiente para permitirse dar ese salto económico, industrial en solitario. De esta forma fue que esta compañía entró dentro del territorio colombiano y al cabo de unos años, entre los 1870 hasta los años 1920, que es cuando se desarrollan los acontecimientos de la novela que hoy nos compete, habían alcanzado un inmenso poder y se habían convertido, como señalé, en un muy poderoso monopolio que incluso en muchos casos se imponía su ley por encima de cualquier legislación del gobierno central colombiano. Para aquellos es importante conocer esto también. Dentro de la historia colombiana, lamentablemente, el centro del poder o los centros de poder en ocasiones han sido poderes que no han tenido un gran impacto en las regiones, poderes que han sido relativamente débiles, me refiero a los poderes centrales en particular, los poderes provenientes de la capital de Bogotá, poderes que han sido muy débiles ante estos poderes regionales que en este caso en particular estaban conectados con los intereses de una industria privada particular. Ustedes ya se pueden imaginar lo que sucedió en aquel momento. Si bien sí se logró un importante salto de industrialización y ciudades como Barranquilla y Santa Marta alcanzaron un grado de elegancia y de desarrollo notable que no habían tenido previamente, estos avances, estos progresos se dieron también dentro de un contexto de explotación profundamente violenta y permanente de los derechos de los trabajadores de su época. Si bien la United Fruit Company era una compañía que se caracterizaba por un pago elevado, por así decirlo, de salarios por encima de otros empresarios locales, sus condiciones laborales eran bastante complejas en el sentido de que esta empresa negaba tener empleados propios. Se había encargado de contratar o más bien de subcontratar a estos empleados a través de compañías locales con el objetivo de saltarse o de esquivar las leyes, las nacientes leyes laborales y sindicales que se estaban desarrollando en la Colombia de su época. Ya se imaginarán que esto entonces empezó a generar unas importantes tensiones. Sumémosle a esto el hecho de que en los años 1920 teníamos otras figuras importantes, otras situaciones económicas importantes, tales como una recesión creciente que obviamente habría de llevar a la crisis de los años 1928-29, poco después de los acontecimientos que se escriben en esta novela, y también al hecho de que esta industria bananera estaba entrando en una progresiva crisis dado que los cultivos de bananos de América Central daban mejores dividendos y tenían mejores caminos de comunicación con el mercado norteamericano. Esto había llevado entonces a una disminución de los precios y esto sumado a los excesos de la United Fruit Company en Colombia llevaron a la progresiva constitución de grupos de resistencia campesina. Resistencia tanto campesina como proletaria. Vamos a resumirlo brevemente. Tenemos por un lado en este contexto empleados de la compañía que veían que sus ganancias estaban siendo limitadas y que ya no recibían el mismo tipo de apoyo de esta empresa. Por el otro lado, tenemos unos campesinos nacientes que en algunos casos eran antiguos empleados de la compañía que estaban tratando de empezar a cultivar sus propias tierras, ganar una independencia en territorios baldíos que estaban siendo ocupados por ellos. Territorios que, sin embargo, la misma United Fruit Company se negaba a aceptar como baldíos y en ocasiones se los apropiaban, los consideraban como propios. Sumémosle a eso también el nacimiento o el crecimiento de grupos de comerciantes y terratenientes colombianos que veían que el monopolio de la United Fruit Company podía afectar también su propio desarrollo. Todos estos elementos se unieron entonces en una tormenta perfecta que habría de conducir a la aparición, al inicio de una huelga en el mes de noviembre de 1928, una huelga que buscaba, obviamente, la mejoría de los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, esta huelga no tuvo los resultados esperados. La misma compañía United Fruit Company se negó a aceptar el pliego de peticiones que estos trabajadores decían bajo el argumento de que ellos no eran empleados, ellos no eran los empleadores de los campesinos, de las personas que trabajaban dentro de la compañía, sino que eran estas compañías colombianas que como ya mencioné, subcontrataban a estas figuras.
Esto llevó entonces a una creciente tensión que pese a los intentos bastante débiles, hay que decirlo, del gobierno central de mediar, llevaron eventualmente a un terrible, infausto suceso, que fue que a principios de diciembre de 1928 un grupo de militares, miembros del ejército colombiano, del Caribe colombiano, atacaron a la población que se encontraba en una plaza, en la población de Ciénaga, en el norte de Colombia, atacaron a un grupo de manifestantes y los ametrallaron y los asesinaron. Fue este un terrible acontecimiento que hasta el día de hoy sigue causando polémicas o encuentros entre los historiadores. No conocemos el número de muertos en este trágico evento. Para algunos se trataban solo de unos 10, 15 muertos. El parte oficial en su momento dijo que solo hubo 9 muertos. Pero la realidad es que muy posiblemente murieron cientos de personas esa noche. Este episodio es recreado en uno de en los pasajes más pesadillescos de Cien años de soledad. Creo que aquellos que han leído la novela saben muy bien a qué pasaje me refiero. Quizás en un futuro también lo exploren en alguna otra de estas meditaciones. Pero en el día de hoy quiero explorar un pasaje de esta novela. La Casa Grande es una novela que, como yo ya mencionaba y como ustedes ya pueden suponer, tiene una estructura profundamente modernista, una estructura bastante creativa, experimental, que a pesar de su brevedad trata de mostrar a través de muy distintos ángulos y personajes muchas de las consecuencias nefastas de esta masacre. Una masacre que apenas es aludida al principio del libro, pero que sin embargo, como acabo de señalar, tiene consecuencias muy trágicas en el desarrollo de determinadas familias y determinados contextos sociales. Para lograrlo, Cepeda Zamudio construyó una especie de obra coral, una obra coral que a mí personalmente me evoca por momentos el universo de murmullos, de sombras y de perspectivas que encontramos, por ejemplo, en la novelística de Juan Rulfo, como Pedro Páramo, novela que fue publicada en el año 1955, es decir, 7 años antes de la publicación de esta novela. Y que también, por supuesto, nos evocan un universo al menos esta novela, no sé, a través de esas distintas voces y distintas perspectivas, nos evoca un universo de violencia, decadencia y corrupción que se expresa tanto en un nivel político, social, colectivo y público, como en un nivel familiar e íntimo. Ya vamos a expresarlo un poco más adelante, pero por lo pronto vamos a leer un pasaje, justamente un pequeño capítulo de la novela, y a partir de allí haremos una serie de reflexiones que espero resulten interesantes para ustedes. Gracias por estar aquí. El pueblo es ancho, escueto y caluroso. Las primeras casas comienzan de aquel lado de los rieles, sobre los playones resecos y cubiertos de una transparente pelusa de sal. Son casas de madera con techos oxidados y rotos por donde se mete la lluvia y una que otra luz cuando hay luna. Aunque están llenas de mujeres, no son casas alegres, porque las mujeres deben bailar toda la noche, nunca tienen tiempo de adornar las casas ni sembrar una mata. Y como casi nunca se demoran mucho en el pueblo, las casas siempre parecen deshabitadas. Llegan una madrugada con un baúl pequeño y una bolsa de papel. Cuelgan los retratos, encienden una vela y se sientan a esperar. Cualquier tarde recogen las cosas que se han ido desparramando por el cuarto, compran una bolsa nueva y se van, un poco más cansadas, pero sin saberlo. El pueblo comienza aquí. Aquí terminan los playones y aquí está la estación junto a la que para el tren cargado de racimos de fruta y de jornaleros. Los jornaleros se tiran de los carros abiertos y de los techos de los vagones y el tren sigue hacia el puerto. Las casas de los jornaleros están a este lado de los rieles. Son también de madera y los techos son también de planchas de zinc agujereadas. Pero estas casas están pintadas de azul y de rosado y de blanco, y en un rincón amplio de la sala, metida en una funda de cretona floreada y descansando sobre 4 trozos de cristal, está la victrola que ponen a sonar los domingos y los sábados por la noche.
Los hombres que trabajan en las fincas toda la semana y que vienen al pueblo a emborracharse y a darle parte de su jornal a sus mujeres y a las otras mujeres, fueron llegando en grupos, o solos, o con sus familias. Algunos traían un perro y una mujer pequeña y blanca y callada. Otros solo trajeron una manta gruesa envuelta debajo del brazo y una rula. Todos silenciosos, fuertes para el trabajo y silenciosos y perseverantes para el aguardiente. Algunos se quedan pocos meses, trabajan, cobran y se vienen al pueblo a sentarse en los patios de sus casas y a mirar los picos de la sierra. Un día se van sin siquiera haber visto el mar. Otros se mudan con sus familias a los lindes de las fincas y van formando pueblos a lo largo de las carrileras del tren, a las orillas de los ríos frescos que bajan de la sierra, más cerca de las montañas. A medida que el pueblo se aleja de la estación hacia el centro, hacia la plaza ancha de la iglesia, las casas y las calles se van agrandando y la vida se detiene y se aquieta. Alrededor de la iglesia viven los dueños de las fincas, 3 familias que han casado a sus hijos y a los hijos de sus hijos entre sí. Y a cada muerte surge un odio nuevo y las grandes plantaciones se van desmembrando y las casonas grandes de gruesas paredes de mampostería se van haciendo más infranqueables y se van quedando más solas. Estas casas que rodean la plaza de la iglesia del pueblo parece que siempre hubieran sido viejas. Por fuera el salitre las destruye lenta y seguramente, pero dentro el aburrimiento de las mujeres que sienten pasar. El muy evocativo pasaje que acabamos de escuchar es, como señalé, un capítulo de la novela. Un capítulo que, como creo que quedó bastante claro, trata de expresar un poco la atmósfera, el contexto en el cual se desarrollan muchos de estos conflictos, de estos terribles conflictos que, como ya señalé en la introducción, pues terminaron estallando en en un horrible baño de sangre. Es un episodio que, antes de comenzar, quería decir, creo que nos puede evocar también un poco la obra de García Márquez, en particular La hojarasca, un pasaje que nos evoca todas esas voces, todas esas figuras que llegaron a estos territorios bananeros en búsqueda de un cierto éxito, en búsqueda de un desarrollo económico, en búsqueda de un sueño. Y es por eso también me parece particularmente interesante establecer esos paralelismos para revelar también cómo la obra de Cepeda Zamudio, a través de un espíritu modernista distinto en su estilística también a la de García Márquez, nos expresa muchas de estas dinámicas de injusticia social. Y otro detalle que quería también tener presente antes de iniciar propiamente el análisis es el de ver cómo este pasaje, así como puede ser leído como una manifestación de un determinado contexto histórico, también de una manera distinta puede ser una expresión de muchas de las trágicas realidades de lo que es la sociedad colombiana. Puede extrapolarse hacia ese punto. Entonces vamos a tratar de descubrir algunos de esos vínculos particulares. Entonces, comencemos primero con la descripción del espacio, ¿sí? El pueblo. El pueblo, ¿cómo se nos lo presenta? Como un espacio, primero, profundamente caluroso, un espacio que está en construcción, un espacio que claramente apenas está siendo formado y que tiene mucho que ver, obviamente, con la constitución muy reciente en aquel entonces de muchos de estos territorios bananeros, que habla de estos booms económicos que se estaban desarrollando en este lugar, así como en otros territorios de Colombia se estaban haciendo, por ejemplo, explotaciones petrolíferas que también llevaron al florecimiento y crecimiento de determinadas poblaciones. En este caso, como ya señalé, el triunfo o el éxito económico se debía al cultivo del banano.
Pero miren, observemos, antes de que entre esto, se nos presenta primero una serie de espacios que están construidos alrededor de unos rieles del tren. El tren visto como un símbolo de progreso, un símbolo de transformación social, pero también como un indicativo de la llegada de nuevas voces, discursos y nuevas imposiciones potencialmente opresivas. Miremos cómo son estos hogares que aquí se nos presentan. Son espacios donde vemos, sentimos la resequedad, donde se ve una pelusa de sal que parece cubrirlo todo. Es un espacio salado, seco, potencialmente casi muerto también, ¿no? La imagen es muy poderosa porque de manera simultánea que se nos presenta el potencial éxito económico de estos territorios, se nos quiere también revelar cómo se esconden detrás de ellos una sombra y una cierta sensación de soledad, de vacío y de salinidad, de decadencia. Veamos que también se nos hablan de unas casas que se nos dice que no son alegres, porque aunque las mujeres tienen que bailar, dado que las mujeres tienen que bailar toda la noche, esto, ellas nunca tienen tiempo de adornarlas ni de sembrar una mata. Y se nos dice que tampoco se demoran mucho tiempo en el pueblo y por lo tanto dichas casas parecen deshabitadas. Aquí es evidente, creo yo, cuál es la referencia que se nos quiere dar. Se nos están hablando de las presuntas mujeres alegres, ¿no? Entre comillas, es decir, unas prostitutas. Se está hablando del rico, del vasto universo de prostitución que existía en aquel momento. Como estas economías, obviamente, llevaron también al reposicionamiento de muchísimas mujeres que buscaban un cierto bienestar económico a través del ejercicio de la prostitución. Entonces lo vemos aquí. Y obviamente es evidente que el narrador o esta voz narrativa está tratando de presentar la tragedia de esto, la ironía de estos nombres, ¿no? El hecho de que se hable de una casa alegre cuando todos sabemos que detrás de ellos se esconde una sensación de soledad, de vacío, de desesperada búsqueda económica. Una búsqueda económica que no se detiene y que por lo tanto conduce a que muchas de estas mujeres solo estén allí de paso. Y ese es otro detalle que a mí me atrae también, esa sensación de desarraigo permanente, esa sensación de que no pertenecemos a ese territorio que estamos visitando. Yo los invito, las invito aquí que estamos escuchando esto, a pensarnos o a imaginarnos otros territorios, otros espacios en donde eso también sucede. Porque si bien en ese momento vemos que sucedía con digamos, este boom económico bananero, esto fácilmente lo podemos aplicar en cualquier contexto de emigración, en cualquier contexto de viaje, ¿cuántas personas no hemos conocido o no hemos sido nosotros mismas que hemos tenido que exiliarnos, salir de nuestros territorios, de nuestros hogares, de nuestras tierras seguras y llegar a otros espacios en donde hemos vivido en estas condiciones, en donde hemos visto y hemos sentido en nuestra propia piel esa sensación de desarraigo, ¿no? Esa sensación de estar en la búsqueda de un presunto sueño o por lo menos de un ideal económico. Y para lograr dicho ideal es necesario un poderoso y grande sacrificio que muchas veces demuestra, por supuesto, las grotescos niveles de explotación de una sociedad capitalista y consumista. Creo que aquí eso también queda expresado muy claramente, ¿sí? Ahí yo siento que hay un paralelismo también poderoso. ¿Sí? Esa sensación de no pertenecer, esa sensación de no sentir que ese sitio en el que yo vivo es mi hogar, sino que solo es un punto de paso hacia otra sociedad. Y bueno, todas esas imágenes se ven allí, se fortalecen con la presencia del baúl, de la bolsa de papel, esos retratos, esa pequeña vela que indica, pues por un lado nos podría evocar, por supuesto, el ejercicio de la memoria, el recuerdo de esos seres queridos que han quedado atrás. También un elemento algo espiritual, ¿no? La vela, como un elemento, sí, de religiosidad, si se quiere, y que aquí se transforma también en un indicativo de un inicio de un oficio. En este particular caso, en la prostitución, se prende una vela como una especie de indicio o indicativo a los potenciales clientes de que esta mujer está esperando iniciar un negocio de este tipo. ¿Sí? Entonces ven ustedes los contrastes, ¿no? Se genera una serie de imágenes bastante melancólicas, siento yo, aquí presentes, ¿sí? Y bueno, también se nos dice, como ese desarraigo es tan presente, la llegada y la partida son totalmente inesperadas. Se nos dice que en determinados momentos también recogen las cosas que han dejado en el cuarto, compran una bolsa nueva y se van, ¿sí? Un poco más cansadas, pero sin saberlo. Qué doloroso es eso también.
potente y triste expresión esta que nos muestra también cómo muchas veces nosotros en la búsqueda de dicho ideal económico también podemos llegar a sacrificar o a cansar nuestro propio espíritu, nuestro propio ser y ni siquiera somos conscientes de ello. Es poderosa y triste esa imagen también, lo siento. Siento que nos puede resonar a todos, todas, todes que hayamos tenido que vivir en algún momento en una tierra extranjera o que hayamos tenido que exponernos a estas realidades de explotación y de desarraigo en cualquier contexto global. Entonces, ese es el contexto, miren cómo empieza. Y a partir de allí es que ya sí empezamos a ver ese negocio central, el negocio central de los bananos, ¿sí? Em, Se nos habla de una serie de estratos sociales, de clases sociales, que se estructuran dependiendo de su mayor o menor cercanía a esa estación. La estación, observemos cómo se la presenta, estación con mayúscula. Ese es un detalle particular de la obra de Cepeda Zamudio, en particular de esta novela que noté, y es como la mitificación cuasi poética de estas grandes imaginerías de un territorio. De la misma forma que Rulfo lo hacía en Pedro Páramo, nosotros aquí también vemos cómo los personajes parecen reducirse por momentos a grandes símbolos, símbolos de grandes grupos sociales, de fuerzas familiares, de fuerzas arquetípicas. Esta es una novela que, como señalaré y expandiré en un momento, se evoca o se desarrolla alrededor del contexto del hogar, un hogar doméstico lleno de contradicciones, y dentro de dicho hogar se encuentran figuras como el padre, la madre, los hermanos, que tienen esa resonancia mítica que la novela busca exaltar constantemente. Y dentro de esta construcción de arquetipos me parece muy diciente que aquí la estación de tren adquiera esta cualidad casi divina, ¿no? Es la estación, ¿no? Con mayúscula, este espacio casi sacro, al menos para estos hombres, para estos colonizadores que están buscando, insisto, una oportunidad económica. Entonces, allí vemos cómo llegan estas personas, ¿no? Llegan los racimos de fruta y llegan también los jornaleros que se tiran de los carros abiertos y de los techos de los vagones. El tren ni siquiera se detiene, el tren solo continúa en su marcha hacia el puerto para llevar esos bananos a otros territorios y estos hombres llegan subidos sobre estos trenes y se lanzan a la aventura. Otra vez, es algo que nos evoca claramente muchas de las realidades contemporáneas de muchísimos migrantes. ¿Cuántas veces, si ustedes no lo conocen, por ejemplo, cuántas veces no hemos escuchado de la situación de tantos migrantes que se mueven por la América Central en búsqueda de una oportunidad en los Estados Unidos y que muchas veces, como sucedía también en este caso, se subían en trenes y saltaban al momento de llegar a una determinada población? Exactamente lo mismo vemos aquí. Em, los jornaleros, estas personas que viven y dependen de este trabajo constante, viven al lado de estos trenes, de estos rieles, ¿sí? Y la descripción de sus casas creo que nos demuestra también cuán improvisadas resultan, cuán pobres resultan, cuán tristes y melancólicas resultan en ese intento de entregarles un color, de entregarles una cierta identidad, ese azul, ese rosa, ese blanco, pero que al mismo tiempo se entremezcla con esas planchas de zinc agujereadas, con esas casas de madera que demuestran también ese nivel de pobreza y de necesidad. Y es un espacio en donde a pesar de todo existe una búsqueda de un cierto goce, ¿no? Se nos habla de una victrola, de una máquina musical que se pone a sonar los domingos y los sábados por la noche. Es decir, esos momentos en donde los hombres después de una larga semana de trabajo se entregan a diversos divertimentos, ¿no? Que vienen al pueblo a emborracharse, a dar parte de su jornal a sus mujeres y a las otras mujeres, otra nueva vocación del universo de la prostitución, ¿no? Que van llegando en grupos, que llegan solos o con sus familias, que traen unas mujeres pequeñas. Es una imagen otra vez, ¿no? Como que el autor trata o la voz narrativa trata de evocarnos un universo mítico y amplio, ¿no? En donde encontramos una serie de características conjuntas y en donde vemos también cómo este aparente éxito, este triunfo, esta ganancia que pueden tener estos jornaleros, en muchas ocasiones se difumina o desaparece en medio del marco de estos divertimentos, de las borracheras, del alcohol, de las mujeres, de las prostitutas, de los juegos de azar, de todos estos otros aparentes divertimentos, insisto, a los que estos hombres se lanzan. Esto nos demuestra también
muchas de esas corruptas y trágicas economías que se desarrollan alrededor de todo gran emporio comercial. ¿Sí? Cómo surgen estas otras fuerzas que también buscaban muchas veces apoderarse del dinero que estos hombres habían producido con el sudor de sus frentes. Esto es algo, es una realidad que sigue siendo muy, muy presente, muy patente en cualquier territorio y que creo que cualquiera de nosotros que ha tenido de nuevo la oportunidad de ser un migrante lo puede reconocer, ¿sí? Y en el caso de este periodo histórico es particularmente importante porque la United Fruit Company deliberadamente apoyaba el desarrollo de este tipo de actividades lúdicas para obtener y apropiarse y asegurarse de tener un control absoluto de sus jornaleros. ¿Por qué? Porque esos jornaleros, digamos, por ejemplo, se lanzaban a juegos de azar, después quedaban endeudados, debían pedir préstamos a la misma compañía y de esa forma esta compañía aseguraba el control y la presencia permanente de jornaleros dentro del territorio. Entonces todo este universo de promesa se revela como la quimera de oro. ¿Sí? Se revela como una fantasía que en últimas termina también extrayendo, quitándonos, chupándonos esa misma vida a través de muy diversos métodos, ya sea a través del trabajo muy fuerte que tenían estos hombres que hacer durante toda una semana o estos divertimentos que se nos señalan aquí que tienen lugar los domingos y los sábados por la noche. ¿Sí? También se nos habla, digamos, con estas imágenes de la manta gruesa envuelta del brazo, una rula. A través de estas vestimentas se nos refleja también cómo está este territorio o cualquier territorio en donde exista un éxito económico es uno en donde llegan personas de muy diversas regiones, ¿sí? Se entremezclan muy diversas culturas y creo que eso es algo que nosotros hoy también podemos ver en una escala global, como en determinados territorios de nuestro mundo, en determinadas grandes ciudades, en determinados espacios en donde existe un poder económico importante, vemos por supuesto el reposicionamiento o la ubicación o el encuentro de personas de muy diversos orígenes, ¿sí? Personas que son silenciosas, personas que son fuertes para el trabajo y que también son perseverantes para el aguardiente. Es una imagen poderosa. Insisto, esas frases a veces lapidarias y potentes que tiene la obra de Cepeda Zamudio siempre nos evocan esos contrastes, ¿no? Ese esfuerzo, esa dedicación para el trabajo, pero esa perseverancia también en el vicio, en el aguardiente, por ejemplo. Y sobre todo, y a mí personalmente me toca esa imagen del silencio, ese silencio que uno debe guardar, esa imposibilidad de comunicación. Pese a yo encontrarme rodeado de personas de muy diversas partes, muchas veces solo me queda a mí es el silencio, el trabajo denodado, exigente y el momento de el silencio del callar. ¿Sí? El no poder comunicar, el no poder contar todos mis sentires y todas mis necesidades. De nuevo, qué fuerte es eso, ¿no? Yo creo que eso también nos puede evocar a muchos y a muchas esas sensaciones de soledad que todo migrante económico puede llegar a sentir en muy diversas partes del mundo, ¿no? Al sentir de nuevo ese desarraigo con su propio hogar, algo potente y triste hay ahí. De nuevo, esto es una cosa de movimiento constante, ¿no? Así como lo veíamos con las mujeres, esto también se da con estos hombres, estas familias que van y vienen, ¿no? Son solo un pasar, un pasar, un pasar, un pasar que tratan de porque pequeños momentos pueden sentarse y mirar tal vez los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta, por supuesto, pues un muy importante referente geográfico de la costa Caribe, pero que de repente, pues, insisto, es solo es un pequeño momento, porque en realidad en lo que consiste esta vida es en un trabajo constante, denodado, permanente. Y muchas veces en este esfuerzo tan grande no existe un tiempo para el solaz, para el reposo, para la observación del entorno y en particular para la observación del mar. Ya volveremos a hablar de ese tema en un instante. Guardémoslo ahí, dejémoslo en remojo. Veamos que también se nos hablan de cómo algunos de estos trabajadores después se mudan a los lindes de las fincas y van formando pueblos. Ya tiene exactamente que ver con lo que yo estaba diciendo en la introducción, la aparición de un nuevo un universo campesino que surgía a partir de aquellos que habían sido trabajadores de la United Fruit Company que estaban tratando de buscar un nuevo sentido, que estaban tratando de encontrar su libertad y su emancipación a través del cultivo de determinadas tierras, de determinados baldíos que aparentemente no eran propiedad de la compañía, ¿sí?
Em, y que sin embargo, pues como ya señalé yo también, en muchas ocasiones esto no se cumplía, ¿sí? Sino que por el contrario, estos campesinos también estaban sujetos a unas cadenas de esclavitud y de abuso de parte de este monopolio. De nuevo, esto es fácil de extrapolar con muchas de nuestras realidades económicas contemporáneas, ¿no? Tanto en mi país como en muchos otros territorios, en donde nosotros vemos cómo ese esfuerzo justamente de acumular capital se persigue con la búsqueda de ese sueño, de la construcción de una independencia, del deseo de poseer una propia empresa, un propio emprendimiento, un propio hogar o en este caso pues una propia tierra para poderla cultivar, pero que en ocasiones también se revela como falible, como incompleta. ¿Sí? Y eso es algo que obviamente en este pasaje no se ve con total claridad, pero que en el marco de la novela por completo sí se observa, porque una de las cosas más atractivas de esta novela que invito encarecidamente a leer es la de la observación de muy distintos ángulos políticos, ¿no? Y sociales. Entonces podemos observar la perspectiva de la situación económica de esta época desde la perspectiva de unos soldados, de una mujer, de unos colonos, etcétera. ¿Sí? Hay distintos ángulos y esto permite dar una visión más completa, total, si se quiere, de este conflicto, de esta situación. Y bueno, observemos ahora que después de habernos centrado, digamos, en la situación de estos jornaleros, de estos campesinos incipientes, ahora vemos que nos vamos alejando de esa estación, ¿no? De ese objeto sagrado, ¿no? El espacio de la estación como el lugar de viaje, el lugar de evocación, el lugar de promesa económica. Ahora nos vamos alejando y ahora llegamos es al centro del pueblo, un centro muy hermoso, un centro donde se encuentra, por supuesto, una iglesia y alrededor de ellos encontramos ¿a quiénes? Encontramos a los dueños locales, por lo menos, de estas fincas, ¿sí? Estas personas que yo ya señalaba también, estas élites que habían colaborado con estas fuerzas extranjeras de la United Fruit Company, ¿sí? Élites que en algunos casos, insisto, trabajaban como aliados de la compañía, en otros casos estaban tratando de buscar también su propia independencia, en algunos casos se convertían también en dueños de determinados territorios que se dedicaban también a cultivar banano y terminaban vendiendo a la compañía, ¿sí? Veamos entonces la llegada de esta aristocracia, la presencia de esta aristocracia dentro de este territorio, ¿sí? Vemos unas casas inmensamente grandes, pero nos damos cuenta de algo, me parece muy revelador, que se nos diga tres familias que han casado a sus hijos y a los hijos de sus hijos entre sí. Muy diciente eso también porque demuestra lo pequeña que resulta esta aristocracia local. Este poder local es un poder cerrado, es un poder casi incestuoso si se quiere, ¿no? Y ese es un tema con el que se juega simbólicamente dentro de la novela. No voy a entrar mucho en spoilers, me parece interesante de nuevo que ustedes tengan la oportunidad de descubrirla, pero ciertamente la idea del incesto, tanto en un plano literal como en un plano simbólico, se presenta constantemente. Y en este caso tiene mucho que ver con esos incestos simbólicos de unas élites que viven encerradas dentro de su pequeño mundo y son incapaces de mirar hacia allá, hacia esas realidades políticas tan trágicas, tan difíciles que hemos estado describiendo. Y miren cómo esta cerrazón, ¿sí? Es estar atrapado dentro de este mundillo casi incestuoso, genera violencias, genera confrontaciones y se nos dice, a cada muerte surge un odio nuevo y las grandes plantaciones se van desmembrando y las casonas grandes de gruesas paredes de mampostería se van haciendo más infranqueables y se van quedando más solas. Qué terrible es eso también, ¿no? Porque primero, dentro del contexto de esta historia, nos revela cómo muchas de estas alianzas presuntas que se establecían a través de los matrimonios, en realidad a lo que conducían era al recrudecimiento de una serie de conflictos y de violencias dentro de estas mismas élites y por lo tanto conducían eventualmente a su propia destrucción, a su propia aniquilación, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con el tema, y ya es el momento de presentarlo, se los dije que se los iba a presentar con el tema de la casa. La casa vista como un objeto simbólicamente poderoso, la casa vista como un espacio que representa, sí, a nivel simbólico, las realidades de una sociedad, todas las corruptelas y complejidades de una sociedad. Entonces, la casa que
nosotros podríamos ver como un espacio o representativo de una familia, de una intimidad, es por el contrario también el símbolo de una sociedad completa, de un colectivo. ¿Sí? Hay algo poderoso en eso también, porque nos demuestra cómo también los efectos trágicos o las corrupciones de una sociedad terminan también corrompiendo a una familia. Y creo, por supuesto, creo que ustedes ya lo estarán pensando, que esto inmediatamente nos evoca a Cien años de soledad, novela que habría de ser publicada en 1967, es decir, 5 años después de la publicación de La Casa Grande, que es la que hoy nos compete. Vemos exactamente lo mismo. La realidad de los Buen Día es una realidad de lenta, progresiva, pero inescapable decadencia que se da tanto dentro de un marco familiar y privado como dentro de un marco público y social. La realidad de Macondo, del Macondo García Marquiano, está innegablemente ligada también a las corrupciones de la familia o de las familias fundadoras. Creo que aquí vemos claramente el mismo eco y vemos la poderosa influencia que esta novela tuvo en el desarrollo de Cien años de soledad, ¿sí? Esos odios, esas confrontaciones, esa lenta destrucción. De hecho, si ustedes no lo sabían, La Casa era el nombre originario o uno de los nombres originarios de Cien años de soledad. Originalmente la obra estaba pensada para ser ambientada solo dentro de un hogar y efectivamente la casa tiene un papel muy importante dentro de esta novela, así como lo tiene dentro de esta. Hay muchos puntos de paralelismos interesantes entre estas dos grandes obras maestras. Pero bueno, entonces volvamos a lo que vemos acá. Vemos entonces estas lentas decadencias progresivas que se entregan aquí. em, y que llevan a que parezcan cada vez más viejas, cada vez más atrapadas. Y yo quiero, y los invito de nuevo, siguiendo a veces con estas extrapolaciones políticas o sociales que podemos hacer a nuestras realidades, también a que cómo esto nos lleva a reflexionar cómo la cerrazón o la incapacidad de unas élites de mirarse, de mirar más allá de su propio y pequeño contexto, genera inescapablemente también una corrupción de esas élites y una destrucción de ellas. ¿Cuántas veces no vemos esto replicado en cuántas y muy diversas sociedades? No vemos eso. Y creo que también es una advertencia y es una señal para todas aquellas personas que viven empecinadas en vivir en ese mundillo de una élite. Esa incapacidad de ver esas realidades políticas que están más allá pueden generar un estallido, pueden generar una tensión, un polvorín en potencia que puede estallar en cualquier momento y que por supuesto puede llevar a la destrucción de la propia familia, de estas propias élites y aristocracias y todo por culpa de un orgullo, de un egoísmo profundo que éstas tienen, ¿sí? Entonces creo que ahí hay comentarios, es fascinante, de verdad, y doloroso, por supuesto, también ver cómo muchas de estas realidades específicas de la región bananera de los años 1920 lamentablemente siguen evocando muchas de las realidades políticas de nuestra sociedad contemporánea. Y por eso a mí me gustan esas imaginerías, son muy dicientes, ¿no? El salitre que destruye lenta y seguramente a estas casas. Ese salitre, esa sal que aquí en toda la novela resuena y que se vuelve como esta fuerza corruptora e inescapable, que nosotros podemos aplicar simbólicamente a cualquier otra cosa. ¿Sí? A la fuerza también de estas mismas economías, de estos poderes y estas políticas a veces tan corruptas que terminan comiéndose desde adentro, destruyendo lentamente a estas familias que aparentemente tienen un poder, ¿sí? Y además es que, y eso también lo deja muy patente este pasaje, es que esa cerrazón, ese mundo incestuoso, cerrado, endogámico, si se quiere, en el que viven estas élites, es uno de profundo aburrimiento, de vacío, ¿sí? Se nos lo presentan dentro del aburrimiento de unas mujeres que sienten pasar el tiempo sobre sus cuerpos desaprovechados. Es interesante también cómo si nuestro pasaje de hoy comenzaba con una visión crítica del universo de la prostitución, del deseo comercializado, ahora llegamos es al otro punto, es al espacio de la represión absoluta del deseo. ¿Sí? De la incapacidad de la expresión de un sentir erótico que se da ahora dentro de estos universos cerrados, ambos extremos profundamente trágicos, ¿no? Y vemos también la dura conformidad de los hombres que fueron una vez a Bruselas, es decir, estos hombres que por ser de élites hicieron ese gran viaje por Europa, recorrieron todos estos lugares
y ahora como sus propias casas llenas de salitre se van pudriendo lenta y progresivamente, ¿sí? Y es eso lo que hace que esa fuerza que hace estas casas perennes, nos dice, ¿sí? Se nos lo presenta así. Y es obviamente, dentro del marco de la novela, este valor perenne resulta irónico, como mínimo, ¿sí? Se nos habla de una idea de una fuerza, pero es una fuerza oscura. Es como un tótem oscuro, una fuerza maligna que va corrompiendo y destruyendo a estas familias desde adentro. Y es algo que, insisto, invito a una lectura más juiciosa, completa de la novela, ustedes podrán descubrir por su propia cuenta cómo estas violencias económicas o estos excesos económicos o estos controles aparentes de determinadas familias a estas fuerzas económicas, este control que estas familias tienen eventualmente puede llevar a su propia aniquilación y puede llevar a expresiones muy grotescas de odios, de violencias, de rencillas y de destrucciones entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre padres y madres, etcétera. Sí, hay un tema ahí muy poderoso que esta obra logra levantar o mitificar hasta un plano bastante poderoso. Y bueno, para cerrar, vale la pena tener presente también esta frase, que es la que termina este pequeño capítulo. Y es decirnos, el pueblo termina frente al mar, un mar desapacible y sucio al que no mira nadie. Es decir, nadie está observando ese espacio de eternidad, ¿sí? El mar que históricamente ha sido ese símbolo portentoso con el cual los hombres han podido entregarse al sueño de la aventura, al sueño de la esperanza, al sueño de la eternidad, es ahora un espacio que nadie observa. Ustedes recordarán, ya les había prometido también que íbamos a hablar de eso. Cuántas personas que pasan por estas tierras y ni siquiera se dan la oportunidad de ver nunca el mar. Otra vez les invito a que lo pensemos dentro de, otra vez, de la realidad de tantos migrantes, ¿sí? Que van a las tierras más promisorias, a los sitios más icónicos, a los lugares más maravillosos, pero a veces por las mismas vicisitudes y exigencias que tiene su trabajo cotidiano, lamentablemente no pueden darse el lujo ni siquiera de observar dichas maravillas, de entender, de por un momento pararse para observar esa eternidad, esas grandezas, esos grandes monumentos, estas grandes sociedades, estos grandes logros, o en este caso, como en este caso en particular, esas grandes bellezas de la naturaleza que nos hablan de un más allá. Un más allá que por supuesto aquí se ha vuelto solo un más allá comercializado, un más allá en donde se encuentran esos territorios, en este caso en particular serían los Estados Unidos, en donde se venden todos estos bananos que están siendo producidos aquí, nada más, ¿sí? Pero, y me parece muy poderosa esta última frase del capítulo, es, sin embargo, el pueblo termina frente al mar. A pesar de todo, a pesar de todo, allí siempre seguirá el mar, siempre. Y el pueblo y todas las locuras de los hombres, todos los excesos, todas las violencias, todas las ambiciones y demás se verán detenidos ante ese mar, ante la grandeza y la fuerza de esa totalidad natural, de ese valor casi sublime que nuestros ojos a veces, enceguecidos por la ambición, la codicia y nuestras obvias y comprensibles necesidades cotidianas, nos negamos a observar o no somos capaces de ver. Pero sin embargo, está allí, siempre, siempre listo para que lo vea aquel que lo desee ver, aquel que lo desee encontrar. Es un gran pasaje, un gran cierre, un poderoso cierre, me parece a mí de este pasaje, de este capítulo, que creo yo, pues ya para cerrar nuestra meditación, es muy, al fin y al cabo, muy revelador, ¿no? De muchos de nuestros retos, de las ambivalencias de nuestra sociedad, de las búsquedas desesperadas de nuestras ambiciones económicas dentro de un sistema capitalista que a veces es profundamente depredador, ¿no? Y que genera unas, unas diferencias abismales entre diversas clases sociales que puede llevar eventualmente, como vemos dentro de esta misma novela, a unos estallidos terribles de violencia. Y que lamentablemente, y con eso también quiero cerrar, que lamentablemente nos impiden muchas veces descubrir el genuino sentido, la belleza y la poesía de este mundo en que nos ha tocado la suerte vivir.
¿sí? En esta carrera por la sobrevivencia, en esta carrera por estas necesidades materiales, por momentos nos olvidamos de ver lo sublime, nos olvidamos de ver esa grandeza o no tenemos el tiempo tampoco para ver la grandeza y la belleza de ese mundo, de ese mar, de esa eternidad. Que ojalá esta sea también una reflexión y que esta novela nos presente como nos la presenta, sea una reflexión para que nosotros podamos darnos por momentos, a pesar de todas las vicisitudes que tengamos en nuestra vida, la posibilidad de descubrir también ese mar. ¿Cuál es nuestro mar? ¿Cuál es nuestra eternidad? Miremos a nuestro alrededor, sea donde sea que nos encontremos, y pensemos en dónde radica esa totalidad, dónde podemos reencontrarnos con ella. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Augusto Arboleda. Estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.